Cuando hablamos de tallas grandes, cuerpos óvalos, hay que tener mucho cuidado con el tipo de estampados que vamos a utilizar, ya que aquellos estampados grandes lo que van a hacer es darnos amplitud visualmente. Sin embargo, puedes utilizar algún estampado en un tamaño mediano o pequeño y encima poner algún tipo de cardigan o saco en un color oscuro sólido. Esto va a ayudar a darte definición tanto en los brazos como a los costados de tu figura. Es así como funciona y no al revés. Lo he visto y cometen un gravísimo error. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de cómo destacar un cuerpo óvalo, esas tallas grandes plus, de manera que te sientas cómoda y bella al vestir. ¡Comenzamos! Algo a considerar al momento de utilizar algún blazer, alguna blusa, es el largo. De preferencia que llegue a la mitad de la cadera y esto lo que va a hacer es darle mucho más alargamiento a la parte superior del cuerpo. Si eres una persona que mide más de 1,60, te puedes permitir elegir un largo que supere la cadera. Para las que son petit, hay que respetar el largo hasta mitad de la cadera, ya que esto va a ayudar a darle un balance a tu figura. Asimismo, vamos a decirle adiós a todas esas blusas cortitas que llegan al ombligo o crops, porque lo que va a hacer es darnos mucho mayor amplitud en la zona superior, pero aparte va a cortar nuestro cuerpo. Entonces, vamos a despedirnos de esta opción. En cuanto a los pantalones, vamos a evitar aquellos que estén demasiado ajustados o que tengan un corte como muy amplio en cuanto a las piernas. Opta por aquellos que sean de un corte recto, que estilicen tu figura, la parte de las caderas. Nunca pasan de moda y si es en un color oscuro, muchísimo mejor. Te vas a ver muy bien vestida en cualquier momento del día. Aquí te comparto un video donde hablo de cómo sacarle provecho a esos jeans según tu tipo de cuerpo, los colores. Yo sé que te va a servir. Los vestidos y blusas con cortes asimétricos, así como aquellos estampados asimétricos, favorecen muchísimo a esos cuerpos óvalo, ya que van a hacer un corte en cuanto a esa redondez y desvían la atención, pero también llegan a definir esas curvas. Lo mismo si eliges vestidos en un corte recto, que no esté tan entallado a tu cuerpo, pero que sí tenga esa silueta femenina, te van a ayudar muchísimo. Hay que evitar esos vestidos o esas blusas con las mangas en globo, que tengan drapeados en la parte de la cintura, que tengan holanes muy marcados porque no favorecen para nada. Y si te gusta algún vestido que tenga algún adorno, algunos volantes o algo de volumen, de preferencia que esté alejado de la cintura, es decir, casi debajo de la rodilla, para que entonces sí pueda tener como que una forma muy armoniosa y bueno, se vea como una decoración, un detalle. Pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema de los volúmenes y los adornos muy exagerados. Y desde luego, quizá les parezca obvio, pero lo he visto. Por favor, eviten las rayas horizontales y más aquellas que son muy gruesas. Vayan por lo opuesto. En cuanto a los textiles, las sedas, el algodón, el rayón, esas telas fluidas, ligeras, van a ser tu mejor opción. Comprendo que en invierno hay que cubrirse y bueno, podemos optar por un cashmere o por alguna
lana, te van a cubrir muy bien del frío. Hay que evitar sobreponer varias capas, ya que esto va a dar volumen, van a engrosar mucho más la figura, y de preferencia utiliza estos textiles gruesos en colores sólidos y medianos a oscuros. Los cinturones, se recomienda utilizar aquellos que vayan por dentro de la blusa, de preferencia tu cinturón que sea del mismo color que la prenda, como un pantalón o una falda. Asimismo, hay que evitar esos cinturones muy delgaditos y vamos a optar por cinturones anchos. Por favor, no pretendas ajustar demasiado el cinturón. Podemos darle una definición a esa parte sin exagerar, respetando la forma de nuestro cuerpo. Se ve fatal cuando pretenden tener una cintura de avispa, ajustando demasiado un cinturón. Y esto lo que hace es de que se salgan mucho más esas llantitas y se ve terrible. Saber elegir el traje de baño indicado para un cuerpo óvalo es parte de tu imagen personal y una manera de resaltar tu silueta. No tiene nada que ver la comodidad con lo estético. Optar por aquellos trajes de baño en un solo color, de una sola pieza, son ideales para ti. Y si quieres saber un poco más, te invito a ver mi video cómo elegir un traje de baño, el cual te va a servir muchísimo para que se adapte a tus necesidades. El tema de saber elegir los colores indicados te va a ayudar mucho para elegir esas prendas que destaquen tu silueta. No siempre tienes que estar vistiéndote de negro, pero sí puedes jugar con tonos claros, medios a oscuros. Yo te sugiero que vayas haciendo la prueba con estos colores. Recuerda que los colores claros dan amplitud y los colores oscuros profundidad. Además, un tip es de que vestir de colores monocromáticos van a hacer vernos mucho más esbeltas y además aportan mucha elegancia. Cada cuerpo tiene su encanto. No se trata de esconderlo o de usar ropa demasiado ajustada, de forma que a veces llega a verse vulgar cuando tenemos mucho volumen en la parte superior o en las caderas. Hay otras formas de destacar esa figura. Es mucho mejor que optemos por ropa un poquito más holgada a que esté demasiado ajustada, que a veces parece embutido. No, sabiendo elegir de forma inteligente los textiles, los colores, las prendas correctas que te hagan lucir muy bien. Y un ejemplo de ello, puedes apoyarte en cómo visten artistas como Queen Latifah, Adele, entre otras. Ellas conocen su cuerpo, lo destacan bastante bien y desde luego le aportan algo más allá del físico, que es su personalidad. La buena noticia es que hoy en día tenemos una variedad de marcas de ropa para cuerpos óvalos o tallas plus. En cuanto a accesorios, también diseños, y yo te sugiero que vayas tomando nota de cuáles son esas marcas que van con tu estilo, con las que tú te identifiques y te sientas cómoda y, claro, hermosa. Otro punto muy importante es que aceptes tu cuerpo, te sientas cómoda con quien eres y, bueno, conozcas también tu personalidad, tus valores, porque todo esto se transmite más allá del físico. Y si quieres aprender a destacar mucho más tu silueta, recuerda que están mis asesorías personalizadas para que vayamos mucho más profundo con tu objetivo. Y bueno, espero que mis consejos te hayan servido. Ahora, por favor, platícame si has aplicado alguna de estas técnicas, si conoces alguna otra que yo no haya mencionado. Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó este video, por favor dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.